La noche era oscura y tormentosa cuando mis amigos y yo decidimos explorar la legendaria Casa de los Susurros. La historia decía que un médico loco había realizado experimentos horribles en sus pacientes, torturándolos hasta la muerte y dejando sus cuerpos desmembrados por toda la casa. Se decía que los ecos de sus gritos aún resonaban en las paredes, y que aquellos que entraban nunca volvían a salir. Con las linternas parpadeando y un aire de valentía temerosa, cruzamos la puerta de la casa. El aire era gélido y hedía a muerte inminente. Las sombras parecían cobrar vida, y un silencio ominoso envolvía el lugar, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Al entrar, el vestíbulo nos recibió con un hedor nauseabundo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían ser sangre seca, y el suelo estaba salpicado de lo que claramente eran restos orgánicos descompuestos. «Es solo pintura», dijo Marcos, tratando de mantener el ambiente ligero, aunque su voz temblaba. Mientras explorábamos, comenzamos a escuchar susurros inquietantes, como si las paredes mismas estuvieran hablando. «Es solo el viento», intentó tranquilizar a Lucía, pero su rostro palideció cuando notó que las sombras parecían moverse a su alrededor. Adentrándonos más, nos topamos con una puerta entreabierta. La curiosidad superó al miedo, y la empujamos. Al entrar, el horror se desplegó ante nosotros, una sala de operaciones improvisada, con un quirófano cubierto de manchas de sangre fresca. Instrumentos quirúrgicos oxidados estaban esparcidos por doquier, y en las paredes había fotografías de personas antes y después de ser sometidas a los tratamientos del médico. De repente, un grito desgarrador reverberó en la casa, un sonido que heló la sangre de mis amigos. «¿Qué fue eso?», preguntó Javier, con la voz temblorosa. «Debemos irnos», sugirió Carla, pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta se cerró de golpe, atrapándonos en la habitación. Los susurros se intensificaron, transformándose en un coro de lamentos. Fue entonces cuando la figura del médico apareció, sus ojos desquiciados y su bata manchada de sangre fresca. «Bienvenidos a mi hogar, estaba esperando visitantes», exclamó, levantando un machete ensangrentado, que brillaba ominosamente bajo la luz de nuestras linternas. El grupo intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. El médico se acercó lentamente, disfrutando de nuestro miedo. «¿Quieren saber cómo es realmente el dolor?», dijo mientras comenzaba a avanzar hacia nosotros, su machete goteando sangre. En un instante de pánico, Carla logró abrir la ventana, y uno a uno comenzamos a trepar por ella. Pero antes de que pudiéramos escapar, el médico lanzó su machete con una precisión mortal. El arma cortó el aire y se hundió en el abdomen de Javier, que cayó al suelo, gritando de dolor. «No, Javier», gritamos, pero el médico se abalanzó sobre él, riendo maníacamente mientras extraía el machete, dejando a Javier en una agonía espantosa. La sangre brotó de su herida, empapando el suelo, mientras su grito se convertía en un gorgoteo, y su vida se desvanecía. «Rápido, salgamos de aquí», grité, mientras los demás nos precipitábamos hacia la ventana. Pero la casa no estaba terminada con nosotros. Mientras corríamos, el médico, cubierto de sangre, nos perseguía, disfrutando de la caza. Uno a uno, mis amigos cayeron, atrapados en sus propias pesadillas. Marcos tropezó y cayó, y antes de que pudiera levantarse, el médico lo alcanzó, levantando su machete. En un instante, la hoja cortó el aire y se hundió en el cuello de Marcos, quien gritó mientras la sangre brotaba como un chorro, bañando las paredes en un rojo brillante. Lucía y yo logramos llegar al jardín, pero el horror aún no había terminado. Mientras intentábamos escapar, sentimos una mano fría agarrar nuestros tobillos.
Era Javier, arrastrándose, su rostro pálido y cubierto de sangre. «Ayúdenme», suplicó, pero el médico apareció detrás de nosotras, su sonrisa torcida iluminada por la luna llena. Lucía, aterrorizada, se volvió hacia el médico, y él, con un movimiento rápido, levantó su machete. En un segundo, lo hundió en el pecho de Javier, que dejó escapar un último grito desgarrador antes de caer en un charco de su propia sangre. Con el corazón latiendo violentamente, Lucía y yo nos miramos, conscientes de que debíamos seguir adelante. No había nada que pudiéramos hacer por Javier en ese momento. Tomando una respiración profunda y temblorosa, seguimos corriendo, dejándonos llevar por el instinto de supervivencia. Después de lo que pareció una eternidad, logramos poner suficiente distancia entre nosotras y la casa de los susurros. Regresamos a la ciudad, pero el horror de esa noche nos acompañó durante días, semanas y meses. Las pesadillas nos acechaban cada vez que cerrábamos los ojos, y la sensación de que algo nos seguía se convirtió en una constante en nuestras vidas. La historia de la casa de los susurros se propagó como un incendio entre los habitantes de la ciudad. Se decía que el médico aún esperaba a su próxima víctima, y aquellos que se atrevían a acercarse a la casa aseguraban escuchar los ecos de los gritos de sus víctimas pasadas. Las sombras en el interior de la casa parecían moverse por su propia voluntad, susurrando secretos prohibidos a los incautos que se aventuraban a entrar. Pero lo que más nos afectó a Lucía y a mí fue la pérdida de nuestros amigos. Javier, Marcos y Carla habían sido arrebatados violentamente de nuestras vidas, y su ausencia dejó un vacío que nunca podría ser llenado. Cada recordatorio de su ausencia nos causaba un dolor agudo y penetrante que nunca desaparecería. La casa de los susurros se convirtió en un recordatorio constante del horror que habíamos soportado, y aunque las pesadillas finalmente desaparecieron con el tiempo, el miedo y la angustia que sentíamos cada vez que mirábamos hacia la casa nunca nos abandonaron. La casa y su siniestro ocupante parecían existir en un plano propio, un lugar donde el bien y el mal se desvanecían en un vacío de terror y locura. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete a Historia de Terror 666 para no perderte nuestras próximas historias aterradoras. No olvides dejar un comentario abajo y decirnos qué te ha parecido este relato o qué historias te gustaría escuchar en el futuro. Tu opinión es muy importante para nosotros. Activa la campanita para recibir notificaciones y mantenerte siempre al tanto del mejor contenido de terror.